tiene que ser cerrado. ¿Quién te habla? Y quiero que me ayude, busquen su Biblia, el libro de Juan 10:27. Juan 10:27. Amén, ¿ya lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Nadie lo tiene? 10:27. Vamos, que lo tengan, vamos, medio. Hermano Nelson. Dice, sí, 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, que el que es oveja de Dios, Dios lo conoce. Pero no solamente que Dios lo conoce, sino que la oveja conoce a su Dios. Eso habla que si tú conoces a Dios, Dios te conoce, tú sabes a dónde vas. Pero la mayoría de las personas no saben a dónde vas. Si no saben a dónde vas, ¿cómo dicen que conocen a Dios? Si cuando tú conoces a Dios, tú conoces la voluntad de Dios. Amén. Pero tú le preguntas a la mayoría y nadie sabe a dónde vas. A quien tú oyes es a quien tú sigues. Si tú oyes mucho a una persona, de alguna manera tú estás siguiendo a esa persona. Yo te pregunto, ¿a quién oyes tú? ¿A quién escuchas? ¿A quién abres tu oído? Cuando tú escuchas a alguien, le estás dando la oportunidad inconscientemente de influenciarte para bien o para mal. A quien tú escuchas, esa persona que hace te influencia. No es que te dice, bueno, me voy a sacar a esta persona para que me influencie. No, inconscientemente, siempre, el ciclo donde tú estás, esa gente te influencia. Por algo tú haces las arepas como las haces. Porque de pequeño había gente que te influenció a hacer las arepas así. Y tú cocinas así. Y gente que hace unas comidas bien extrañas para que la salsa se ponga roja, le echa mayonesa. ¿Y por qué la gente lo hace? Simplemente porque lo vieron, lo aprendieron. Entonces, con la persona que tú pasas más tiempo, es la persona que más te influencia. Y tus decisiones están basadas de acuerdo a esa influencia que tienes. Porque hay hombres cristianos que caen en pecados sexuales, porque tienen una influencia, hablan con pura gente que practica el pecado. Y si en el trabajo todo el día le están hablando de tener sexo ilícito, el hombre que va a terminar, ¿cómo va a terminar influenciado? Con sexo ilícito. ¿Por qué? Porque todos esos son pensamientos que empiezan a jugar en la mente. ¿Aló? Y si la mujer todo el día está en el trabajo y lo que tiene es pura cuaima de compañera, y lo que hacen es puro inventar y son celópatas, enfermas de los celos. Una cosa es ser celoso con razones, otra cosa es ser celoso sin razones. ¿Aló? ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok, si usted no voy a ser usted, si quiere celoso. Ok, cuando eres celoso, te rodeas de pura gente celosa, ¿cómo vas a terminar siendo tú? No sé. Dice, ¿pero por qué? Porque te influenciaron a ser celosa. Si tú andas con gente de Dios todo el día, ¿cómo vas a cambiar? ¿Qué vas a hacer? Gente de Dios. Amén. La cultura, los patrones se pasan de generación en generación a través de la comunicación. El modelo de familia que tú tienes, ¿quién te lo dio? Lo que viste en tu casa y lo que viste en los medios de comunicación. ¿Por qué los chamos se peinan o se visten como se visten? Por lo que ven, por la influencia. Por eso es importante saber qué nos está influenciando. Cada uno de ustedes se viste de la manera como fue influenciado. ¿Aló? Y cada quien tiene un estilo de vestirse. Hay gente que tiene un descuido de vestirse. Porque no se arregla, no se pone bonito, no se nada de eso. Pero cada quien responde a cómo fue influenciado. De hecho, usted piensa como la manera que usted fue influenciado. Si te entraste a la universidad y absorbiste todo lo que la universidad te decía y hubo 2 o 4 profesores que más te influenciaron, tú vas a pensar de esa manera o no. Y tú sabes cuando estás hablando, espero que alguien esté aquí ahora. Tú sabes cuando estás hablando con alguien que estudió o con alguien que no estudió. ¿Sí o no? Tú sabes cómo la gente se comporta. ¿Por qué? Porque fue influenciado por alguien y ese alguien lo lleva a comportarse de esa manera. ¿Por qué los jóvenes se apartan de la iglesia? Porque son influenciados por personas que la llevan para la iglesia. ¿Aló? Porque una muchacha que viene a la iglesia sale embarazada de repente. Porque fue influenciada hacia eso. ¿Aló? Dile que está a tu lado, ¿quién te influencia? Espero que sea yo la pastora. Ok, ¿quién te habla? Uno, no toda palabra es de Dios. Creo que usted lo sabe. Vivimos en un mundo donde todos dicen oír a Dios. Pero cuando vamos a la verdad, son pocos que realmente oyen a Dios. Si todo el que dice que oye a Dios, oyera realmente a Dios, el mundo fuera diferente. ¿Está conmigo? Sí, por ahí vamos porque ya vamos a poner la vida. Estamos en primero, ¿no? Pero ya vamos a ir primero. Ok, ¿está conmigo? Todo el mundo dice que oye a Dios. ¿O no?
Dios me dijo otra cosa. ¿Y por qué tu vida está como está? Si Dios realmente te habla, miren, a mí no miren la pantalla, si Dios realmente te habla, tu vida no debería ser exitosa. Amén. Me estoy metiendo, ¿verdad? Porque estoy un poquito. Pero realmente si Dios nos habla, los resultados deberían ser resultados buenos. Amén. ¿Aló? Amén. Ay, Dios santo. Algunos dicen que escuchan a Dios todo el día, pero sus acciones y hechos lo niegan. Los frutos de tu vida hablan de quién realmente estás oyendo. Tú no me puedes decir que escuchas a Dios todo el día, pero en ti se ve un espíritu de rebelión. Porque Dios es rebelión. No, Dios es paz. Amén. Dios transforma, Dios es justicia. Entonces hay gente que dice, todo el día escucho a Dios. Y le está hablando a alguien que los últimos eventos proféticos los hemos hecho nosotros acá. O sea que creemos realmente que Dios habla. Amén. Pero estamos viendo que hay gente que dice que Dios le habla, pero su vida niega que Dios le habla. Porque tú dices, bueno, es que Dios me mostró que va a venir un terremoto y no te digo que haga de fornicación. No sé si me entiendes. Es que Dios me mostró que me da un ministerio profético y no te dijo que eres un ladrón. ¿Aló? ¿Entiendes? O sea, acomodamos, decimos, Dios me muestra, pero lo primero que va a hacer Dios cuando te muestra es que te va a mostrar tu verdadera condición espiritual. Esa es realmente Dios hablando. ¿Por qué? Porque tu relación íntima con Dios va a hacer que Dios te muestre las frisuras que hay en tu armadura espiritual. Y ya sabes, si tienes un problema con el chisme, tienes un problema con la lengua, tienes un problema con la suegra, tienes un problema, Dios te va a llevar a eso. Entonces, antes de Dios dar una palabra para un pueblo, Dios va a ¿qué? Confrontarme a mí para prepararme para dar esa palabra a ese pueblo. Entonces, pastor, es que Dios se me mostró un ángel, ¿cómo no sabe que no era Lucifer que te visitó? Se me mostró un ángel y me dijo que yo iba a ser la corona de la creación, que yo iba a ser José, que yo iba a ser José. Y todo eso. Y Dios no te dijo que tenías un problema con tu carácter. Que para que tú puedas llegar a hacer ese diseño que Dios tiene para tu vida, hay que corregir tu carácter. Porque tu carácter es un estorbo para que se cumpla el plan magnífico de Dios para tu vida. Todo Dios para cada uno tiene un plan magnífico, grande, hermoso, lo predicamos el miércoles pasado, que Dios tiene un diseño. Pero para que ese diseño se cumpla, primero debe haber cosas que corregir en nosotros. Amén. ¿Por qué se imagina un chismoso del profeta? ¿Aló? O una suegra no convertida de pastora. Oye, me estoy vengando porque ahorita no está, Espero que no esté por internet. Porque la Biblia asegura que los creyentes pueden conocer la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Eso es cierto, Dios no puede hablar a nosotros. Pero dice, Dios le va a hablar a los creyentes. ¿Quién realmente es un creyente? Todos los que estamos en un auditorio hemos nacido de nuevo. Todos los que dicen que conocen a Dios realmente lo conocen. Aquí hay un 2 más 2 es 4. Dile que no te lo dan, 2 más 2 es 4. Tus frutos, dile, tus frutos hablan de la fuente que te habla. No, es que Dios me dijo que me divorciara, dice uno por ahí. Bueno, vamos a ver si Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, hazlo. O dice, no, es que Dios me dijo que me buscara 4 esposos. Bueno, tienes un problema. Dice el libro, ahora sí vamos a la pantalla, gracias. En Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. O sea, que no solamente que Dios te conozca, es que tú conozcas a Dios. Si tú conoces a Dios, tú conoces la voluntad de Dios para tu vida. Cuando tú no conoces a Dios, tú no conoces la voluntad de Dios para tu vida. Y sé que la mayoría tiene el problema de no saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. El problema no está en que Dios no te quiera mostrar la voluntad de Dios para ti. Espero que lo hagas. El problema está que Dios te lo está hablando, pero tú no has aprendido a escuchar a Dios. Y como no escuchas a Dios, tú dices, muéstrame tu voluntad, y Dios te manda la respuesta, pero no sabe el idioma del cielo. ¿Me entendió por ahí? Entonces es como que tú vayas a un chino y le preguntes algo, y el chino te responde, pero tú como no entiendes, casi que le pegas un sartenazo al chino porque le preguntas, y no sé cómo habla los chinos, pero tú no sabes qué es lo que te está diciendo. No sabes interpretar lo que te está diciendo. Así muchos se acercan a Dios buscando la voluntad de Dios o el diseño de Dios. Dios se lo responde, pero ellos no saben interpretar lo que Dios les está diciendo. Yo no voy a leer el libro aquí.
Ok, dice seguimos con Juan 10, 14, 21, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también es necesario traer, y oirán mi voz, así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una segunda característica de un verdadero creyente que sigue al Señor. Hay gente que tú tienes que seguirla para que ellos, tienes que arrastrarlo para que ellos sigan al Señor. Pero cuando alguien realmente es oveja o es creyente, su naturaleza le dice que tiene que seguir a su Señor. Amén. Hay gente que correteala todo el día para que busque al Señor. ¿Usted no es oveja? Te mandé un cabrito, como el linaje bonito, pero cabrito al final. Pues se pidió para hacer unos guantes de piedra. Pero una oveja, según lo que dice Jesús, uno conoce a su Señor. O sea que otro puede venir a hablar, pero dice, no, ese no es Dios. Y lo segundo es que sigue a Jesús. No tienes que obligar a la oveja para que siga el redil, sino que la oveja sabe que pertenece a un redil y que tiene un trabajo que hacer y sabe que esta es su casa. Amén. Amén. No es que tiene que ganar porque brincó, gana, córtale la patita. Hay gente que tiene la patita partida 30 veces y sigue brincando. Porque es que su naturaleza, la burra, dice un dicho, tira la pata para el monte. Lo agarró. El que es burro, ¿qué hace? Tira la pata para el monte. Aunque lo quieran tratar como oveja, su naturaleza va a salir. Creo que una vez lo prediqué sobre esto. Dice Niles Monroy, dice, habla de un león que lo metieron dentro de su jardín de ovejas. Desde que nació. Siempre estuvo ahí, pero en un momento que salió un león y se fue a comer las ovejas, y de este león salió ¿qué? Su naturaleza. Todas las ovejas salieron corriendo, pero este león se paró frente al otro león y el león mayor le pegó un grito y el otro le devolvió el grito. Y empezaron a rugirse. El león pequeño a lo mejor no sabía por qué lo estaba haciendo, pero era su naturaleza. Los leones se acercan y empiezan a rugirse para ver quién es más bravo, para pelear por un territorio. Ya no era lo espiritual. Tu verdadera naturaleza sale en tus frutos y en tu manera de hablar y comportarte. Amén. Algunos es muy bueno esto, otros es muy malo porque viven diciendo pura grosería y cochinada por las bocas. Dile que está a tu lado, hay muchas voces, dile. La palabra lo dice en 1 Corintios, dice, hay, por ejemplo, tanta diversidad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. ¿Qué está diciendo la palabra? Hay muchísimas voces en el mundo. Hay muchísimas voces y vamos a tocar algunas voces. La primera voz que vamos a tomar hoy es la voz del hombre. ¿Qué voz es? La voz del hombre. La voz del hombre puede ser utilizada para bendecirte o para maldecirte. Un hombre, podemos ver en el caso de Pedro. Pedro dice, Jesús, ¿quién soy yo? Entonces dice Pedro, eres el Hijo del Dios Altísimo, eres el Cristo, ¿sí? Dígame. Ahí que estaba haciendo Pedro, estaba haciendo usando su voz para la bendición. El caso de que tú le pidas un consejo a alguien y la persona te da un buen consejo. Pero de repente le pides otro consejo y la persona te da un mal consejo. Te dice, ¿qué pasa eso? Bueno, Jesús, Pedro dice eso, pero al rato le dice, Señor, que no pase por ti esto. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Qué me está diciendo la palabra? Que una voz humana puede ser usada en un momento para bendición y otra para maldición. O sea, que la misma persona que te dio un buen consejo, al rato se le cruzaban los cables espirituales y te da un mal consejo. Y la gente que primero te decía, tienes que creer lo que Dios está haciendo y tú vas a ver que todas son cosas, era que al final al rato te dice otra cosa. ¿Estás conmigo? Amén. Sí, está entendiendo. O sea, dice que no eres infalible. En algún momento puede ser usado de bendición, pero si estás carnal, va a ser usado para maldición. O usted siempre está espiritual. Si no tenemos que agarrarlo para que no salga del texto. No siempre está. Lo importante es saber distinguir en qué momento estamos. Usted puede amanecer y no es pecado decir, mira, hoy me siento como que no hay mucha chispa con el cielo. Eso me pasa a mí nada más. Hay momentos que uno dice, hoy no estoy como muy, ¿sabes? Pero cállate ese día. ¡Aló! ¡Amén! Cállate, ¿por qué? Porque tú sabes que no estás muy espiritual para nosotros que te decir, mira que tu hija, póstale y échale agua caliente. ¿Por qué? Porque no estás espiritual.
¿Aló? Pero llegó un momento que el día que te dé Cristo, bueno, vas a hablarle con firmeza a tu hija y también vamos a orar y vamos a ayudar. Y dice, mira, esta mujer está loca. Y lo único que le echa agua caliente como gallina. Y el segundo día me dice que ore. ¿Por qué? Porque puede moverse eso de nosotros. No siempre estamos 100% espirituales, ¿no? ¿Aló? Ok. Lo vemos aquí cuando en Hechos, como habla el hombre, pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Había una discusión que no vamos a entrar ahí. Algunas veces la voz del hombre puede dar sabios consejos, pero en cualquier otro momento puede dar un mal consejo. El problema está que nosotros creemos que siempre damos buenos consejos. ¿O no? ¿Sí? O usted llegó a su casa y dice que, ay, es que di un mal consejo, no sé qué haya coba. Usted piensa que todo lo hace bien. Y que todo lo que dice es bien. Y a veces hay que meterle la lengua a un candado. No todo lo hacemos bien. ¿Aló? Porque somos humanos, somos vasos de barro. El barro habla de imperfección, donde el alfarero tiene que fajarse y fajarse y fajarse. Y dice que después que termina la obra, si queda un desperfecto, hay que arruinarlo otra vez. ¿Que somos qué? Imperfectos. Cometemos errores, no siempre decimos las cosas bien, no siempre somos edificación. A veces le ponemos la torta. Viene una hermana con una gran depresión porque resulta que se siente muy gorda, se siente muy fea, hermano, que tiene medio kilo. ¿Sabes que son las mujeres? Tiene medio kilo de más, pero se siente que va a explotar. Y ese día la hermana tuvo una batalla en la mente muy fuerte sobre eso, ¿no? Y veía todo gorda. Usted sabe de esas cosas. Y llegó aquel hermanito que ese día dijo, hoy es mi día de carnalidad. Y debe decir, Dios te bendiga, hermano, y dice, tú sí estás gorda. Y si eres medio confianzudo, dice, tú tienes más panza que un mondongo. ¿Tú crees que la hermana no está pendiente de lo que canta la pastora, lo que crees que yo? Eso es lo que está pensando en comprarse una paja el siguiente día. Por tu falta de ¿qué? Sabiduría. ¿Hay que ser qué? Sabio. Mira que no te lo sé sabio. Si no tienes nada que hablar, cállate. Sí, así es. Hay gente que ni callada es bonita. La siguiente voz, que hemos visto ¿qué? La voz del hombre. ¿Aló? ¿Cuál voz hemos visto? La voz del hombre. Que puede bendecir en un momento y en otro momento puede maldecir. Es la voz del hombre. La siguiente voz es la voz de Satanás. Muy diferente a la voz de los demonios. Una cosa es Satanás hablando y otra cosa es un demonio hablando. Lo va a llevar a la palabra. Había momentos como en la tentación de Jesús que no dice la palabra que fue ahora con un demonio, dice fue enviado para ser tentado por Satanás. Es una cosa diferente. ¿Sí? Dice, pastor, es que me habló el diablo. No creo que te hable el diablo, no fue nada, ¿no? Creo que fue un demonio que te habló. Pero de alguna manera, pero el diablo habla y sigue hablando del día y habla de tres maneras. Habla con mentira, con engaño y siempre quiere llevar al hombre a pecar. Es un sistema, como el caso de Jesús. Satanás quiso que Jesús ¿qué? Pecara, que Jesús tuviera que escuchar otra voz. Es una manera como el diablo habla. En diferentes momentos el diablo hablaba. La primera vez que el diablo habló, ¿cuándo fue? Génesis, el huerto del Edén, ¿sí? ¿Y fue para qué? Para meter cizaña, para meter rebelión. Si tú me dices, Dios me habla, pero yo veo tus frutos, rebelión y cizaña, te está hablando del diablo, compadre. ¿Aló? No es Dios, porque los frutos me están diciendo que el que te habla no es Dios. Si usted me dice, pastor, es que tuve una revelación y Dios me habló y Dios me dijo que así ha llegado gente aquí, sale corriendo en mi oficina, me dio un primer consejo y dice, es que Dios me dijo que el domingo fuera y me paré en medio culto y me llevara a media iglesia, te habló, fue el diablo y Chucky. No fue Dios. ¿Aló? Pastor, es que Dios me dijo que tengo que darle una cachetada a mi mamá. A lo mejor no fue ni el diablo que te habló, a lo mejor fue tu alma que tiene rencor y que no ha sanado. Y dice que fue, ¿entiendes lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Todo lo que Dios diga debe pasar, y ya me estoy adelantando al final de la prédica, por el logo de Dios. Amén. Por la palabra, dile que no te la, por la palabra.
Ok, espíritus malignos también tienen voces, vamos a verlo bíblicamente. Los espíritus malignos hablan y muy seguido. Hechos 8:7, porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué hacen los demonios? Pueden hablar y pueden gritar. Y estamos acostumbrados, los que nos gusta la guerra y la cosa, que reprendemos a alguien ¡buah! Y te empieza a maldecir, ¿no? Y ajá, sí. ¿Entiendes? Tú estás acostumbrado a escuchar a los bichos gritar. Y así es muy fácil discernir que es un demonio que está hablando. Pero vemos el caso de un Pablo, de una mujer no estaba gritando como una loca, sino que dijo, estos son siervos del Dios Altísimo. Y así que es eso. No estaba con los ojos blancos. No estaba pegando gritos. ¿Aló? No estaba torturado, como vimos el domingo, de aquel endemoniado que se echaba en el fuego y daba vueltas, y después se echaba en el agua. No estaba en ese sentido, estaba hablando en su sano juicio. Esos son siervos del Dios Altísimo. ¿Qué le está diciendo eso? Que a lo mejor yo puedo estar hablando con alguien y estoy hablando con un demonio. ¿Aló? ¿Está aquí? Es más fácil entenderlo como que cuando grita es un demonio. No, también, pero a veces tenemos casos que no es un demonio, es una gente que con ganas de fastidiar y llamar la atención. Dice, cálmate. ¿Cómo podemos saber si con que estamos hablando de una persona estamos hablando con un demonio? Nunca se lo han puesto a pensar eso. Ahí empieza a hablar, Dios, ¿con cuántos demonios me he tomado un café? ¿Con cuánta gente está hablando un momento y no he sabido o no he discernido que estoy hablando con alguien que en ese momento está siendo usado, un demonio está usando, un demonio se pega en las cuerdas vocales y empieza a hablar a través de la persona? Y las consecuencias es que trae dolor a tu alma, trae amargura, trae decepción y trae a ti espíritu del fracaso. Entonces, después de esa conversación sentí que me echaron un pote de cosas cochinas encima. Y dice, ¿por qué? Porque no te diste cuenta que era alguien que estaba siendo usado por quién. ¿Aló? Por los demonios. Sí, dile que tú la cuídate con quién hablas. ¿Está conmigo? Sí, ok. Seguimos en la palabra, seguimos en Lucas 4:33-34. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y él exclamó a gran voz, ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido para destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. El demonio tenía una revelación también. ¿Sabías quién era? O sea que aunque tú me des algo certero en la revelación, no me dice que sea Dios. ¿Está aquí? Amén. Hay que ir a la fuente realmente. Y para eso hay que tener mucha comunión con Dios. Algunas veces la voz de Satanás es realmente audible, aun porque los demonios usan las cuerdas vocales de un hombre o una mujer poseídos. Con mucha frecuencia, con todo, Satanás habla con una voz audible, él habla mentira, engaños y pensamientos pecaminosos. ¿Quiénes hemos visto que hablan? ¿El hombre? ¿Satanás? ¿Y los demonios? ¿Quiénes? El hombre, Satanás y los demonios. ¿Sí? Dile que está a tu lado. ¿Quiénes? Dile, ¿quiénes? Ahora responde, el hombre Satanás. Y otro que habla es el ego. Cuando una persona ha sido muy herida y muy maltratada, y tú hablas con esa persona, y tú puedes sentir que en el momento está hablando aquel ego de la persona, y no está hablando de la persona, es que ella no es así. ¿Pero por qué me está tratando así? Porque está hablando ¿qué? Su ego. Cuando una persona está lastimada y tú hablas con esa persona, tú dices, ¿por qué esa persona se expresa así? Porque no está hablando de ella, está hablando de sus heridas. Y es muy diferente eso. Cuando una persona no está herida, tú hablas y la persona te entiende. Pero cuando una persona está herida, vamos a pensarla por el rechazo. Una persona tiene problema de rechazo. Y tiene tanto, pero y alguien qué sé yo, le movió el rechazo un poquito más, pues. O ella misma se lo puso, no sé. Y de repente estamos aquí y hay 4 tazas de café y ella en el número 15 le decimos, mira, vamos a tomar café y después que se acabe el café te vamos a dar un poco de café a ti. Si ella responde desde el rechazo y las heridas, ¿cómo va a responder? Se va a molestar, se va a ir, se va a enrollar, como mucha gente se enrolla hoy en día. ¿Por qué? Porque no está hablando ella, está hablando ¿qué? Su ego que fue lastimado. Y tú dices, ¿pero por qué la hermana se puso así? Esa hermana es tan servicial y tan amorosa, ¿por qué respondió así? Porque está respondiendo ¿quién? Su ego. Muchas veces respondemos a nuestro ego lastimado.
Y hablamos de nuestro ego lastimado. Y la gente que habla y golpea y maltrata porque está respondiendo. El rollo está que si tú tienes tu ego lastimado, ninguno de nosotros tenemos por qué calarnos tu ego lastimado. ¿Aló? O sea, tu ego está lastimado, no es de los demás. Entonces tú tienes que, porque alguien puede tomar eso. Bueno, el pastor dijo que yo te respondí de mi ego lastimado, así que tienes que perdonarme. No, controla tu ego lastimado, sánalo, nace nuevo, o ve qué hace. ¿Aló? Porque de cierto siempre somos heridos, pero Dios sana nuestras heridas. Dice, yo las sanaré de todas sus heridas y mi presencia será como un bálsamo sobre ellas o sobre cada uno de ustedes. Entonces no puedes responder desde tus heridas, porque tus heridas, ¿qué hacen? Hablan. El que no ha sido herido, ahorita me firma la Biblia. La voz del ego es el hombre hablando a sí mismo. Usted puede leer, bueno, bíblicamente lo ve, dice Jeremías, habla sobre esto, dice: reconozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos. Entonces, hemos visto entonces que el ego habla, las heridas hablan. Dice, ¿por qué la hermana me respondió así? Porque está respondiéndote de sus heridas. Hay gente que es muy emocional. No que las emociones sean malas, las emociones son buenas y hay que vivirlas, pero en su justa medida. Pero hay gente que responde siempre con ¿qué? Con sus emociones. Y esta es así, que todo dice que sí, pero nada cumple. Porque están dando respuesta de dónde? De sus heridas. Ok, entonces entramos a otro problema. Ya vimos las fuentes que habla. Ahora vamos a ver cómo yo conozco la voluntad de Dios. Cuando hablamos de voluntad de Dios, ¿qué estamos diciendo? Cuando usted dice, Señor, yo quiero conocer tu voluntad, ¿qué estoy diciendo? Uno, estoy diciendo, quiero conocer tu proyecto para mi vida. ¿Sí? Y usted dice, Señor, voy a comprarme un carro, pero quiero saber cuál es tu voluntad. Yo te estoy preguntando, estoy diciendo, Señor, yo quiero saber si en tu proyecto para mi vida el carro está ahí. ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Conocer el proyecto de Dios para mi vida. Cuando pedimos la voluntad de Dios para tomar decisiones específicas, usted dice, tengo que casarme, usted tiene que buscar ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Cómo se manifiesta la voluntad de Dios? En una dirección para tomar una decisión sabia. Por eso le dije al principio, si usted realmente escucha a Dios, usted debería vivir bien, no con tantos problemas. Porque la voluntad de Dios va a ser decisiones ¿qué? Sabias. Amén. Dile que tú, ¿cuántos rollos te has metido últimamente? Ok, la dirección, la voluntad de Dios se manifiesta en dirección para las circunstancias de la vida. Usted va a buscar un nuevo trabajo y usted dice, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso usted dice, Señor, yo quiero que tú me digas a dónde va la balanza. ¿A dónde va? Si vamos al Antiguo Testamento, la gente no tenía el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros y usaban el azar. Y para ello era una manera de conocer a la voluntad de Dios. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo y debemos aprender a escucharlo para saber cuál es la voluntad de Dios. Amén. Amén. A veces hay cosas que usted quiere, pero no es la voluntad de Dios. Y usted siente dentro de usted como algo que le dice, no lo haga, pero dice que es muy bueno y termina con los platos en la cabeza. La voluntad de Dios no es siempre lo que tú quieres. Aunque a veces, muy pocas veces, es lo que uno quiere. ¿Aló? Sí, tiene cara de cementerio hoy. La cuestión que nosotros debemos estar preguntando, nosotros preguntamos, ¿cómo conocer la voz de Dios? Cuando tú aprendes a conocer la voz de Dios, automáticamente conoces la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo importante? Conocer la voz de Dios. Si conoce la voz de Dios, ¿conoce qué? La voluntad de Dios. Pero siempre estamos al revés. Pedimos la voluntad de Dios y no pedimos conocer la voz de Dios. Por eso, cualquier cosa que pasa es Dios hablando. Y no es así, hermano. Hay gente que te ama mucho. ¿Aló? No, yo sí creo que hay gente que me ama mucho. Espero que sea que le pedí como... Y algunos que faltaron también. Pero cuando la gente te ama mucho, te va a decir cosas agradables para ti. Y no siempre van a hacer la voluntad de Dios, porque te amo. Pero nosotros nos tomamos esto para decir que es lo que Dios está hablando. ¿Cómo sabes? Si cuando hay mucha relación emocional, cuando hay mucha... No es fácil escuchar la voz de Dios, no es fácil. Porque puede más que lo que tú quieres. O usted va a profetizar a su esposo enfermedad, menos que no lo ame.
O que seas sinvergüenza, ¿no? Usted se mete 5 minutos en la carne y Dios me dice que te va a pasar tal cosa. Pero tú no vas a dar una mala palabra para alguien que tú amas, ¿o sí? No, tú vas a dar una mala palabra para tu casa. Dice, no, yo veo como la casa se cae. Tú dices, no, tú ves una casa de la tuya, tú le interpretas diferente. Dices, yo veo como Dios tumba esta casa, ¿por qué va a ser una casa mejor? Y te pones espiritual. ¿Por qué? Porque no puedes interpretar bien lo que Dios está hablando porque hay emociones. Y por eso tomas malas decisiones y tienes malos momentos en tu vida. Lo importante es que usted no viva de malos momentos en malos momentos, es que lo vence y siga adelante. ¿Amén? Ok, Dios entonces quiere hablarnos. Dios quiere que usted conozca su voluntad. Pero aquí me encantó lo que dice Dios, Hebreos, ¿dónde estoy, Dios santo? Estoy en Efesios 5, 17, aquí está. Ok, por tanto no sean ¿qué? Insensatos, sino comprender cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en la carta de los Efesios? Está diciendo, no tome decisiones sin conocer la voluntad de Dios. Te está diciendo, no seas ¿qué? Insensato, no seas falta de prudencia, no seas movido por tus emociones, diciendo, primero, dice, conoce cuál es la voluntad del Señor. En otras palabras, Pablo te está diciendo, la palabra te está diciendo, no tomes decisiones si no conoces la voluntad de Dios. No seas insensato, no seas mala cabeza, no seas malos números, no seas cabezón, no sé qué decirte. Toma decisiones cuando sepas cuál es la voluntad de Dios. Amén. A dónde Dios te está dirigiendo. Pablo dice, no seas ¿qué? Insensato, no seas falto de entendimiento. Diga, es que hoy amanecí y hubo un impulso y lo tomaste. ¿Cómo sabes que era Dios? Y si ese impulso te lo dice el diablo, la carne. O a veces uno desea cosas, usted no desea cosas buenas. Yo deseo cosas nuevas, que sea una camioneta más grande, que se desea muchas cosas, aunque alguna me la cumplió Dios, aquí tengo mi tablita. Pero entonces que uno desea que no son de Dios. Y uno tiene que aprender a ¿qué? A buscar la voluntad de Dios. Te voy a decir algo, si conoces la voluntad de Dios vas a tener menos problemas metidos, vas a tener menos rollos en tu vida. Amén. Porque a lo mejor alguien metiéndome en la pareja es de Dios, pero la voluntad de Dios es que no es el tiempo. Y si te adelantas en el tiempo, va a venir que mi mamá y mi papá, que ellos siempre predicaron. Sabían que era de Dios, pero no era el tiempo. Se casaron y mi mamá duró conmigo, mi papá, 15 años de acoplamiento. ¿Por qué? Por no saber cuándo era el tiempo de la voluntad de Dios. Así que mejor estar además de la voluntad de Dios. Amén. Yo me lancé mis 40 días para casarme con la pastora para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y fue horrible, 40 días. Horrible el hambre, no se preocupe, no cree que estoy diciendo que es malo ayunar, ayune. Si usted conoce la voz de Dios, entonces usted comprenderá cuál es la voluntad de Dios. Usted tiene que aprender a recibir dirección divina, pero a través de saber cómo Dios actúa. Mateo 4:4 nos dice esto. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos la respuesta de Jesús al enemigo. ¿De qué va a vivir? De lo que sale de la boca de Dios. Amén. Cuando Dios habla, hay dos palabras griegas que son traducidas en palabras. ¿Y estas son cuáles? Usted se las sabe. Logos y rema. ¿Cuáles son? Logos y rema. Son traducidas por palabra. El logo, ¿qué es? La palabra de Dios escrita. ¿Está conmigo? El rema, ¿cuál es? La palabra que da vida. Eso es el rema. La palabra que da vida. La palabra de Dios que viene de la inspiración, que da vida. Pero tenemos un rollo con esto. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, pero nos movemos más por el rema. Y el rema debe ser probado por medio del logo. No sé si lo entendió. Todo lo que usted te ven como un rema tiene que ser probado por medio de la palabra. Entonces, si Dios te dijo algo, mételo por la palabra. Si Dios te dijo, es la última pescadora del desierto, cuando vayas a la palabra, te va a decir, el que quiera ser primero tiene que ser el último, tiene que ser el otro. O sea, ¿entienden lo que le estoy diciendo? Eso nos va a ayudar a tener un balance y saber distinguir cuando Dios está hablando. Y se va a equivocar menos. Porque va a ver que todo lo que le viene a usted no es de Dios. Pero algunas cosas sí son y eso es bueno. Y dice, bueno, Dios me dijo. Y Dios me movió. Pero hay tanta gente que dice, Dios me dijo, pero tienen malos matrimonios.
pero tienen divorcios, ¿aló? Pero tienen quiebres financieros, pero andan quiebran un negocio y quiebran el otro, y quiebran el otro, y quiebran el otro, y cada vez te dicen, pastor, es que Dios mío que tengo que hacerlo, pero si Dios te dijo, Dios quiere que tú andes en ruina en ruina. La palabra de Dios me dice que iríamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Entonces, tienes que reconocer que no fue Dios que te habló. ¿Aló? No, pastor, es que Dios mío que me casara con este hombre. Pero ya te ha dado paso para ir esa mujer. Oye, yo no creo que el Señor se equivocó. Te quería hacer una perita de bolseo, pero se equivocó y te hizo mujer. Y está cumpliendo tu diseño. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Hay que saber escuchar a Dios para tener una vida exitosa. Hay que saber escuchar a Dios para tener una vida de victoria y no una vida de fracaso. Las puertas que se abren, lo dije hace una semana, aunque sean muy bellas, si no son de Dios, van a traer maldición y van a traer amargura y van a traer dolor. El diablo no se disfraza como diablo, dice la palabra, se disfraza como ángel de luz. ¿Quién te está hablando a ti? Póngate sobre su pie, vamos a cerrar este tiempo. ¿Quién te está hablando aquí? Revisa tu vida por un segundo. Y empieza a ver cuándo ha sido Dios y cuándo no ha sido Dios. Porque usted no va a decir que de 20 fue Dios. Va a ver qué momentos no fueron Dios. Y te va a poder decir, si es maduro, si no, te va a decir, Dios siempre me habló. Pero hay momentos que usted va a tener que decir, fue mi impulso y lo hice mi impulso. Fue lo que yo quise. ¿Es malo querer cosas? No. Lo malo es cuando estas cosas le pones el título que fue Dios. Y si no fue Dios, hay cosas que vas a tener que renegociar en este tiempo o cambiar cosas porque no fue Dios que te llevó a hacer estas cosas. Y si quieres que Dios enderece lo torcido, vas a tener que tomar esas decisiones y cambiar esas cosas. Si no las cambia, va a venir mucho dolor y mucha amargura, porque no es la voluntad de Dios. Una cosa es vivir en la voluntad permisiva, pero yo prefiero vivir en la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad perfecta de Dios es papá hablando y papá dirigiendo y papá corrigiendo. Caminos torcidos deben ser acomodados y corregidos. Decisiones tienen que cambiar. Habrá personas con las que tendrán que volver a puntualizar las condiciones y muchas cosas van a tener que cambiar. Porque no fueron decisiones que nacieron en el corazón de Dios, sino que nacieron en tu corazón. Otras, has tratado de llevarla a un extremo y usted dice, basta ya. Debes tomar una decisión. Pero ese mensaje en esta noche, y creo fielmente que Dios trae en cada servicio a la gente que necesita escuchar esta palabra. Por eso tengo paz con lo que estoy diciendo, porque sé que era necesario que se escuchara esta palabra. ¿Quién te está hablando realmente? ¿Quién te está hablando? ¿Quién trae inseguridad? ¿Quién trae temor? ¿Quién trae amargura? ¿Quién trae rencores? No puedo decir que habla de parte de Dios. Nuestro Dios no es un Dios de amargura, no es un Dios de rencores, no es un Dios de ira, no es un Dios de contienda. Nuestro Dios es un Dios de justicia, un Dios de paz y un Dios de amor, un Dios de misericordia. Así que a partir de hoy, alguien se te acerca, es que Dios no es Dios de eso. Dios no es Dios de rencores. Dios no es Dios de quinta columna. Dios no es Dios de amargura. Dios no es Dios de rechazo. Dios es Dios de perdón y de restitución y de amor y de misericordia. El único que quiere exponerte y avergonzarte se llama Satanás. El Dios que yo tengo te amó tanto que llevó a su Hijo a la cruz del Calvario para que muriera por ti, para perdonar tus pecados y para limpiarte y para que hoy pudieras ser salvo. Ese es el Dios que yo escucho. No escucho al Dios que habla a la gente, que te avergüenza y te humilla y te lanza a un lado y no hay oportunidad. El Dios que yo conozco es el Dios de la restitución, el Dios de la gracia. El Dios que te dice, no importa hija, yo estoy contigo y si tú decides yo te voy a levantar y voy a cambiar todo lo que hiciste mal. El Dios que te oye, el Dios que te ama, no el Dios que te hace que te alejes de Él, el Dios que hace que lo abraces aún cuando has pecado y puedes venir a pedir misericordia a Él. Si tú sientes que esta palabra ha sido para ti, te voy a pedir que cierres tus ojos y levantes tus manos. Si Dios me ha hablado, siento que he tomado decisiones en mi fuerza, yo creo que
Todos hemos tomado decisiones en nuestra fuerza y por eso no ha sido y no ha venido con mucha bendición a nosotros. Pero así te dice el Señor, hoy es el día donde empiezas a hablar palabras sabias y donde empiezas a tomar decisiones sabias. Ya no van a venir de tu alma ni de tu ego. A partir de hoy voy a hablarte y vas a escuchar mi voz claramente y vas a identificar cuando soy yo y vas a ser corregible por mí, dice el Señor. A partir de hoy vas a entrar a otra dimensión, porque estás entendiendo que es necesario callarte para que yo hable. En la mucha palabra hay pecado, dice la Biblia. Has hablado tanto que no has dejado que Dios hable. Has querido solucionar tantas cosas que no has dejado que Dios solucione. El Espíritu Santo te dice en esta noche, tienes que calmarte por un momento para que yo pueda obrar. Tienes que saber que en reposo, en paz está tu victoria. Que hay momentos para la guerra, pero hay momentos para el descanso, dice el Señor. Hay momentos para batallar, pero hay momentos para estar en paz, dice el Señor. Y este es un momento donde necesitas escuchar mi voz. Hay decisiones claves que deben tomar, pero necesitan sabiduría y discernimiento para saber que es Dios que te está hablando. El diablo es imitador, falsifica voces, hace sentir cosas. Algunos sienten muy fuerte del Señor, algunos sienten una carga en sus emociones y por eso piensan que es Dios. Y el Señor dice, no soy yo. O que se te muevan las emociones, o que sientas que debes hacerlo, eso dice, no soy yo. Decisiones sabias te van a llevar a un destino exitoso en Cristo. Decisiones sabias en Dios te van a llevar a estar en la presencia del Señor en paz. Crisis es sinónimo de no escuchar a Dios. Quiero que repitas conmigo esta oración. Padre que estás en los cielos, hoy reconozco que no siempre he escuchado tu voz, que he tomado decisiones respondiendo a mi ego, que no he escuchado tu voz a veces, que he escuchado mi ego, las heridas, he escuchado a las personas, aún a los demonios, y me he dejado confundir. Pero a partir de hoy, Señor, declaro que mis oídos espirituales son abiertos